Bueno, lo que no se ha dicho acá, probablemente por falta de tiempo, es cuándo se inicia la vida. Y esta discusión tiene interés a partir de lo que en algunas sociedades permiten el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Entonces ese es un límite, puede ser arbitrario o fijado sobre no sé qué criterios, mientras que la Iglesia Católica, por ejemplo, dice que la vida se inicia en el momento en que se junta el espermatozoide con el óvulo. Entonces aquí habría que, quisiera oír la opinión de alguno de los ponentes. Tema sumamente polémico, Rolando. Hoy día los ginecólogos y algunos ginecobstetras, no, los ginecólogos en el mundo, la postura de los ginecólogos, bueno, no sé si todos, de los ginecólogos en el mundo, es que hay que distinguir entre fecundación y concepción, y que la vida comenzaría con la concepción, no con la fecundación. Sabemos que la fecundación se realiza a nivel de la trompa, en la fimbria, y que durante un tiempo, que más o menos son 14 o 15 días, tenemos un embrión preimplantatorios. Y este embrión preimplantatorios, al caer en la cavidad uterina, se anida pues, en el endometrio, y entonces en ese momento sería concebido, concepturum, ¿no? Y ahí entonces podríamos decir que la vida se inicia en el momento de la anidación. Pero ¿qué sucede con esos 15 días, digamos, de tránsito entre la fimbria la fimbria tubaria y su caída en la cavidad uterina, donde estamos frente a un embrión preimplantatorios que lógicamente es vida, pero ¿qué vida es? Y ahí está la gran polémica. El profesor Diego Gracia, que ustedes conocen bien, que nos ha visitado 3 veces, nos manifestó en una de sus grandes discusiones al final que desgraciadamente no podía dar ninguna respuesta y que para él era difícil, incluso no solamente para él, sino para el grupo que trabaja, por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid, todos los grupos que trabajan a nivel justamente de este tema del embrión preimplantatorios. En realidad no hay una respuesta, no hay un consenso definitivo sobre si realmente la vida digamos, la vida del embrión preimplantatorios es vida, o es simplemente un conjunto de células que tienen potencia o potencialidad de ser vivos, o de alcanzar la potencia vital después, digamos, de anidarse, por ejemplo. Esa es un poco la posición. Por favor. A ver, un momentito. Pues, ante todo, quiero felicitar al oponente por la magnífica demostración de erudición y a la vez claridad que han dado cada uno de ellos. En cuanto a esta pregunta terrible de cuándo es esto de la vida, yo quiero retrotraerme al criterio de la muerte para retroceder a la vida. En este momento, y esto nadie lo puede negar, se considera muerte no la cesación del latido cardíaco, sino la cesación de la actividad cerebral. Incluso si yo agarro un pedazo de miocardio, lo meto en nitrógeno líquido, lo pongo en una solución que lo preserve y lo conservo en nitrógeno líquido en un suero fisiológico, puedo hacer que lata muchos años después que el paciente está, entre comillas, muerto. Entonces, si la muerte es la cesación de la actividad cerebral, la vida es el inicio de la actividad nerviosa. Por lo tanto, si el sistema nervioso, la placa neural, en realidad el engrosamiento neural, la placa neural, el surco neural y el tubo neural no se forman sino hasta el 17, 18 días, entonces no tenemos vida sino hasta ese momento. Esa vida humana, claro, eso es lo que yo creo, independientemente de los criterios que tienen otras personas y acerca del aborto y todo, que no lo vamos a discutir, pero a mí me parece esto, ¿no? Que si ahora tenemos un criterio de muerte como sensación de actividad cerebral, el criterio de vida
es el inicio de la actividad neural. A ver, un momentito. Al doctor Mariano. Agradezco y felicito a todos los participantes en la mesa que verdaderamente han planteado todas sus ponencias con gran seriedad y gran profundidad. Ahora, yo quería recordarles a todos que Wittgenstein decía que la filosofía nunca ha conducido a nada práctico. Se ha dicho siempre, se ha hablado siempre del valor de la filosofía. Y la filosofía tiene un gran valor, pero yo les pregunto, ¿a cuál escuela filosófica en concreto se podría aceptar? A ninguna de ellas. Por consiguiente, todas esas posiciones son deleznables. Este es mi lugar. Yo les pregunto también qué hay de la vida y la muerte. Yo pienso que los médicos somos antropocéntricos y hasta egocéntricos. Y no pensamos que hay muchas otras cosas que viven en el universo. Las plantas viven, los otros animales viven. Y de esto me parece que se olvidan muchos, porque por ejemplo yo digo, la vida de este diamante, ese diamante dentro de 1.000 millones de años va a desaparecer. Tiene una vida. Un valle tiene una vida. Nuestro planeta tiene una vida también, y vemos cómo se va moviendo. Ese es el otro asunto. El tercer aspecto es en qué momento se puede escuchar algo dialéctico en el sentido de la coexistencia. Yo pienso que el que nace empieza a morir, y la vida es un proceso hacia la muerte, inevitable, simultáneo. El ser humano va muriendo mientras va viviendo. Me consta eso por experiencias personales muy serias. Y finalmente, yo quisiera hacer claro algo que me parece que no ha sido tenido en cuenta. En Alemania se habla del Sein, que es el ser. Y el Dasein es estar ahí. Dasein. Y eso es el estar. Entonces yo creo que podríamos también trabajar con esto. ¿Qué es el ser y qué es el estar? Yo diría, no es un ser muerto, está muerto y está vivo, pero es un ser vivo, no es un ser cuando muere. Yo creo que ahí convendría pensar en la posibilidad de que se piense una condición que es el ser, como lo usamos nosotros en castellano, y lo que es el estar, como lo usamos nosotros en castellano, pero es mejor comprender muchos detalles de este enorme problema, este enorme misterio que es la vida. Y termino diciendo que no solamente misterios de la vida y la muerte, misterios todo lo que nos rodea, absolutamente todo, desde la estructura de la madera hasta cómo es la electricidad, desde lo infinitamente pequeño que se va viendo que cada vez es lo más pequeño y infinitamente grande que se está viendo que cada vez es más grande, y nos llevan siempre al misterio. Y el misterio no tiene solución, no tiene posibilidad para el ser humano. De lo contrario, me parece que entraría dentro del género, la escala de Dios. Bueno, yo soy ateo, así que pienso que ni siquiera desde por ahí es la cosa. Pero sí creo que habría que darle un vuelco a nuestro modo de pensar en muchos aspectos, metiendo dialéctica, misterio y todo lo que se refiere a la moral sobre el cual voy a tratar, pero que depende mucho de las religiones, ¿no? Gracias. Creo haber entendido que mi buen amigo Mariano le niega toda importancia a la filosofía, que la filosofía no ha dado nada. Yo discrepo de varias cosas, de eso particularmente, y después voy a tener otra discrepancia, porque
fíjate que Aristóteles fue un gran filósofo, pero la base de la ciencia, de la observación, de la ciencia experimental, no experimental en esa época, de observación, la de Aristóteles. Aristóteles se escapa un poco, mezcla un poco de los principios de Platón, de los no recuerdo ahora el término, los generales, y dice las vacas de leche, las gallinas también, y descubre que hay mamíferos marinos. Fíjate que la base de todo conocimiento científico es una base metafísica. Y la metafísica es filosofía. Y sin metafísica no hay ciencia. De manera que discrepo contigo en esto. La discrepancia no quiere que nos unamos, nos seguimos corriendo mucho. En relación a la intervención de mi amigo cardiólogo, amigo de muchos años, tengo una pequeña discrepancia. Y la discrepancia viene de Santiago. Santiago me hizo ver esto. Santiago tiene un libro que se llama La contracción muscular y su introducción es brillante. Principio por decir, cuando a un biólogo le preguntas qué es la biología, no sabe qué decirte. Te dice la biología es el estudio de los seres vivos. En vez de cuenta es una vuelta el pensamiento de que se dan vueltas sobre sí mismo. Pero el Señor dice algo muy cierto. La Biblia, y en eso coincido contigo, es el resultado de la capacidad que tienen algunas moléculas, algunos átomos, de unirse entre sí para formar cada vez sistemas más complejos. Y de ahí principia todo el proceso de evolución al que debemos entrar. No son todas las moléculas, son algunas: carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, zinc, cloro, plomo, etc. Pero donde sí discrepo contigo es el hecho de decir, utilizando el genio de Claudio Lanier, que la estabilidad del medio interno es fundamental para que la vida funcione bien. La cosa es al revés, y eso lo demostró, lo señaló. El medio interno es estable cuando las moléculas funcionan bien. La salud no es consecuencia del medio interno estable, sino la salud es consecuencia del buen trabajo de la célula del organismo, que se traduce como consecuencia en la estabilidad del medio interno. Digamos, eso no se utiliza, pero me interesaría aclararla. Y sigo defendiendo la filosofía, pero no tenemos tiempo. Filosofar, sí. La doctora Michelena. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, a la hora. Yo quería abundar un poco más sobre lo que habló el doctor Wagner respecto al inicio de la vida. Un argumento importante
es que actualmente se conoce que de cada 100 óvulos fecundados solo nacemos 24 personas. Esto significa que la gran mayoría o no se implantan o se pierden muy temprano en la gestación. En realidad, en los 14 días que mencionabas, tiene que caer el óvulo e implantarse en el útero, y aún los implantados se pierden, y todos estos se pierden por defectos genéticos que ocurren aleatoriamente generalmente, ¿no? Entonces es muy difícil decir cuándo es el inicio de la vida. Simplemente corroborando lo que habías dicho. ¿Quién otro, no? El doctor Peñalosa. Ahí el doctor. El doctor Peñalosa. Una intervención muy breve. Patrick Wagner, en su interesante intervención, mencionó que en algún momento de la vida el hombre toma conciencia de la muerte, sea como problema o sea como misterio, pero también toma conciencia de que la muerte es una realidad inevitable. Me puse a pensar en qué momento de la vida el hombre comienza a tomar esa conciencia. En general es en la edad media de la vida. El niño, el adolescente, el adulto joven, generalmente todavía no comienza a pensar en esto. Y vino este pensamiento a raíz de lo que sucedió hace unos días en París. Esa gente que atendía a un concierto era gente de un promedio de 20 años. Murieron cientos de personas en que estoy seguro que jamás pensaron ellos a tomar conciencia de la muerte. Para ellos, si se les preguntaba algo sobre esto, que tienen toda la vida por delante, y eso es lo que piensa el niño, el adolescente, tienen la vida por delante, no pasa por su mente todavía la conciencia de la muerte. Nada más. Al doctor. En primer lugar, saludar las exposiciones tan brillantes a las cuales estamos asistiendo. Difícil dar una opinión frente al nivel de lo que han explicado las personas que han hecho uso de la palabra, pero si uno no se lanza a la piscina nunca se moja. Y quería establecer una cuestión que me parece muy importante. El doctor Wagner nos ha hecho un recorrido sintético e importante de las concepciones filosóficas, pero partió de Grecia, partió de la concepción atomista. Y frente a la concepción atomista de hace 25 siglos, esa concepción atomista fue aplastada, fue sepultada durante 22 siglos y recién se reabrió hace unos 2 siglos nuevamente. Gracias a que se ha reabierto la concepción atomista es que hemos podido escuchar una intervención tan brillante como la del doctor Fernández, donde podemos entender que no es el misterio el que nos va a explicar el origen de la vida, sino que la ciencia, la biología molecular, es la que hoy nos puede ayudar a comprender ese proceso mediante el cual se forma la vida. Y no estamos hablando exclusivamente de la vida humana, tal como lo dijo el doctor Querol, porque nos han hecho creer que somos la cumbre de la pirámide existencial, pero la vida va mucho más allá de nuestra especie. Y creo que la intervención del doctor Fernández, sin desmerecer la de los otros ponentes, creo que nos ayuda a comprender que sí es posible, gracias a la ciencia, ir revelando los supuestos misterios de la vida. Y que esos misterios no son tan misteriosos si es que le damos a la ciencia la posibilidad de explicarnos este proceso maravilloso que llamamos vida. Estoy en contra de los misterios
y estoy a favor de las explicaciones racionales que nos da la ciencia. Y creo que eso no es una concepción mecanicista. Gracias. Una de las felicitaciones a las excelentes ponencias. Yo quería hacer solamente dos referencias históricas. En relación con lo que se ha tratado, se ha hablado por varios de los ponentes sobre incluso el encarnizamiento terapéutico y se ha indicado de alguna manera, se ha deslizado la idea de que de repente eso depende del exceso de uso de la tecnología y las posibilidades que tenemos hoy en día, que aunado a ciertos factores familiares o sociales llevan hasta ese punto. Pero sin embargo hay un punto en el cual esta forma de tratar de entender como una oposición permanente la vida y la muerte nace en un famoso médico, en Bichat. Bichat, en el siglo XVII, escribe un libro que se llama Tratado sobre la vida y la muerte. Y allí pone una frase que seguramente todos la recordaremos, muy repetida. Y él dice, se ha tratado de definir la vida de muchas maneras, religiosas o trascendentales, pero, y ahí viene el concepto médico que él interpreta, pero la vida no es nada más que el conjunto de fuerzas que se oponen a la muerte. Esa famosa frase de Bichat cundió muchísimo con la escuela francesa, que fue dominante en la historia de la medicina, y de alguna manera es el sustento ideológico de entender al médico como aquel que debe luchar contra la muerte. Y no siguiendo el precepto hipocrático que definía claramente que la primera actitud que debía tener un médico frente al paciente era definir si el curso de la enfermedad era inevitable, hacia la recuperación o hacia la muerte. Y en el caso de que fuera hacia la muerte, su deber consistía en cuidarlo y lograr que tenga una buena muerte. Es Bichat, recién hacia 1700, quien cambia este concepto y polariza. Y dice que la vida es lo opuesto a la muerte, y la labor del médico es ir por la vida. Primera, digamos, aporte histórico. El segundo es sobre algo que ha mencionado el doctor Perales, el despenador. El despenador, por cierto, es muy mencionado en varias historias que tienen del mundo andino. Señala una cosa muy curiosa que muchos no se han dado cuenta. El despenador no es una creación del mundo andino precolombino. El despenador aparece en la época virreinal. Es decir, el concepto cristiano de la bondad, el concepto cristiano de aliviar las penas, el ver al otro como prójimo, cala en un mundo primitivo donde la muerte era muchas veces considerada como algo natural y por tanto, si eso conllevaba el sufrimiento, pues así tendrá que ser. Es el cristianismo interpretado en nuestra visión indígena nativa, la que convierte a este que le quita las penas o el sufrimiento a la persona sufriente. Un detalle curioso de cómo este mestizaje entre una cultura primitiva y una nueva interpretación de quitar las penas al día al otro, visto de una forma muy ingenua, digamos, por el mundo, lleva a este personaje que, por cierto, está muy bien relatado en muchos cuentos vinculados al mundo andino. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ahí hay una más del doctor Montenegro. Creo que es un tema sumamente importante el que ha escogido la Academia para esta reunión sobre la vida y la muerte. Pero en ese sentido yo quisiera que conceptuemos la vida. En realidad todo lo que existe en el universo es vida. Solamente depende a qué elemento nos referimos, a qué tipo de vida nos referimos. Si estamos hablando de los seres humanos, es la vida del ser humano. Si hablamos de las plantas, es la vida de las plantas. Si hablamos de los minerales, es la vida de los minerales. Eso dentro del universo material, del universo que conocemos. Pero trascendiendo este concepto de materia y viendo hacia el universo, en realidad lo que conocemos del universo es muy poco, absolutamente poco, muy restringido. Tal vez conocemos
menos del 5% del universo. Lo que vemos, todo lo que vemos, las galaxias y los planetas, todo lo que existe es demasiado pequeño para lo que es el universo. En cuanto a la vida, la vida lo tienen todos los elementos, las moléculas, los átomos, y mucho menos que los átomos. No son partículas, son elementos muy sutiles, subatómicos. Pero ya la vida, como la que vemos o lo estamos analizando, es la vida integrada de un organismo. En este caso, si hablamos del ser humano, pues es la vida del ser humano. Volviendo al tema de cuándo comienza esta vida, yo diría que comienza con el gameto, con la fecundación de los gametos. Ahí comienza la vida, aunque sea a nivel monocelular, pero es vida. Es una vida que con el tiempo, que potencialmente tiene la representación de todo un ser en el futuro. Ahora, no es una vida propia, va evolucionando, va creciendo, va desarrollándose en el vientre de la madre, pero no es una vida propia. Se dice que llega a tener vida cuando nace el niño. ¿Y en qué momento? En que se completa la realidad del ser humano, que es su dualidad. Se dice que el espíritu ingresa con la primera respiración. Entonces ahí recién tiene vida propia individual. Mientras tanto, es una vida dependiente de la madre, es parte de la madre, como decir, es un brazo o es una parte del cuerpo de la madre. No tiene una individualidad aún. La individualidad nace con la primera inspiración. Y la vida implica la inspiración constante, ininterrumpida, a lo largo de todo ese ser, de toda esa vida. Cuando el sujeto deja de respirar, deja de vivir. Y eso, desde el punto de vista metafísico, es porque en la dualidad del ser humano hay cuerpo y hay espíritu. Y el espíritu se inserta en cada inspiración, se renueva. No solamente ingresa oxígeno, que es bueno para el metabolismo del cuerpo material, sino también se inserta ese elemento invisible, metafísico, que, bueno, los orientales le ponen muchos nombres, para los occidentales no tiene nombre, no lo conozco. Nous para los hindúes, Prana para los hindúes, Nous para los egipcios antiguos, ¿no? Etcétera. Y bueno, tiene sus nombres, pero que cuando se deja de tener ese hálito de vida, pues el paciente, la persona muere. Muere desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista integral como ser humano, pero los elementos que lo constituían siguen viviendo su propia existencia parcial o particular de cada elemento. Si tenemos, por ejemplo, a dos cuerpos humanos, uno que acaba de morir y otro que está durmiendo, ¿cuál es la diferencia? Muy poca. ¿Qué diferencia hay? El uno que vive y el otro que ha muerto. ¿Qué se dice? Que esto nos lleva al otro concepto ya más profundo, que es
el significado del ser. ¿Qué somos? ¿Somos el cuerpo? Sí, naturalmente, el cuerpo es parte de nuestro ser, pero es una parte. Una parte que en cada instante muere. El siguiente instante, desde que comencé a hablar, ya soy otro. Muchísimos de los elementos bioquímicos o celulares de mi organismo ya cambiaron. Y así es a lo largo de toda la vida. Como un río, se compara a la vida como un río. Uno está en un río y el agua que pasó ya no vuelve. Sigue su curso y siguen renovándose cada vez. Eso es en el curso de la vida. Y la muerte es simplemente la interrupción de esto, de un hábito que tiene personalidad, una personalidad de la que no estamos familiarizados del todo. Es una personalidad que nos da nuestra individualidad. Y por eso entraríamos a otro tema que no es el caso, me parece, pero me parece que es muy profundo esto. Habría que pensar en otros conceptos como la reencarnación, etcétera. Pero lo que es el ser humano es más el concepto del yo, el concepto del ser, más que del yo, del ser. Bueno, habría que tratar mucho de esto y gracias por la atención al lapso. Bueno, cedo al doctor Morales la